Hola, buenos días. Esto es Ana's Groove Guide. Yo soy Ana Rodríguez. Voy a invitar a David Quevedo a unirse. Vamos a ver si esto va rápido. A ver, estoy viendo el ordenador. Sí, lo primero es darle la vuelta a la cámara. ¿Y cómo lo hago? Sí, hay en la misma pantalla hay un circulito. Sí, O ya lo sea, vi. ¿lo ves? Ahí Vale, está. ahí estamos. Bien. ¿Ves qué fácil? Buenos días. Muy bueno. Buenos días, mira, se me rompió el rollo este donde tengo que comprar uno nuevo y ahora no se me mantiene. Lo que te oigo bajito, déjame ver si Espera, espera, voy a subir el volumen. Ahí. ¿Me oyes? te oigo bajito. ¿Ahora? Igual, ¿Me oyes bajito? Bueno, pues, pero me oyes. te oigo, sí. Bueno, Bueno, espérate un segundo. A ver, voy a intentar subir el volumen. Lo tengo al máximo, no sé. Bueno, empezamos. Como no voy a hablar mucho yo, el tema es que vas a hablar tú. ¿Te parece? vale, Empezamos. espérate que creo que si cambio la posición del móvil. ¿Habla ahora? ¿Ahora? Ahora mejor. Ah, fantástico. Ahora te oigo mejor, sí. Vale, bueno, pues empezamos, David. Buenos días, muchísimas gracias por darme esta entrevista. Bueno, por darnos esta entrevista a los que lo vamos a ir viendo. Y nada, como te dije ayer, las tres preguntas que siempre hago a todo el mundo son las mismas. La primera, ¿de dónde eres? ¿De dónde naciste? ¿De dónde te criaste? ¿De dónde son tus padres? Esas preguntas. Vale, pues mira, yo nací en Las Palmas de Gran Canaria. Soy descendiente de gente del norte de la península. Mis cuatro Ajá. abuelos son del norte. Pero mis padres ya nacieron aquí, en Vale. Las Palmas, y tengo dos hermanitos, un hermano mayor y una hermana menor, y todos nacidos aquí en Las Palmas. O sea que realmente son de aquí, de Las Palmas. Sí, Eh, pero lo digo también por el acento extraño que tengo, sí, que parezco extremeño o andaluz, pero no, es la mezcla del canario con el acento del norte de mis padres y de mis abuelos. sí, sí, sí. Yo lo noté y yo dije, ay, me parece que David es peninsular. Sí, ha sido Sí. una constante en mi vida, eso. Tengo que explicarlo Bueno, siempre. bueno, pues a ver, mi padre era madrileño y yo en casa, bueno, en casa y en Madrid yo era madrileña, o sea, castellano puro y tengo esa dualidad. Yo, Ajá, yo en la calle era canaria y en casa, porque mi padre me decía, no, en casa se habla castellano. Pues nada, castellano. ya. Me acuerdo del momento, además era súper chiquitita y mi padre me dijo, no, aquí canario no, aquí conmigo vas a hablar castellano, porque era de Madrid y él quería que yo hablara como él. Y bueno, la verdad es que me hizo bien porque cuando yo vivía en Madrid, pues hablaba como... Y con mi prima, por ejemplo, con mis amigos de Madrid, hablo en castellano, una cosa rarísima. Ya. Pero bueno, bueno, la segunda pregunta. La segunda pregunta es si vienes de una familia musical, no necesariamente que fueran profesionales o que se dedicaran a tocar algo, sino que creciste en un ambiente muy musical. Mira, te cuento. Mi bisabuelo paterno, eh, o sea, padre de mi abuelo paterno, era flautista, Agustín Quevedo Arronte,
fue fundador de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas y es el antecesor que tengo más claramente más músico, ¿no? De la familia de mi paterna, pero de mi abuela, o sea, de mi bisabuela, mejor dicho, eran también, vamos a decir, que venían del mundo del teatro y por ahí esa rama también viene un poquito de las artes. Todo el resto de mi familia, la verdad que no son músicos, pero mi padre, vamos a decir que heredó, mi padre es un gran melómano, sobre todo le encanta la ópera, es muy, muy, muy aficionado, tiene muchísimos discos y tiene mucho bagaje, también es cantante aficionado, y un hermano de mi padre, Cástor Quevedo, hizo la carrera de piano en su época. Esos son las pequeñas referencias familiares que tengo de música, pero mis hermanos no son músicos, mis padres tampoco lo son, y mis abuelos maternos y paternos tampoco. O sea que simplemente tengo esas dos, mi bisabuelo y mi tío abuelo Castor. Esas son mis dos un poquito referencias musicales familiares. ¿Y por qué entonces, por qué entraste tú a tocar el piano? Bueno, ¿empezaste con el piano? ¿Cómo fue? Sí, mi padre, justo el año que yo nací, compró un piano, un Kawai vertical, que estuvo en casa de mis padres durante toda mi infancia y ahora lo tengo yo en mi casa, lo conservo. Y todos pasamos por ahí, mi hermano, yo y mi hermana, todos tocamos un poco de piano, hicimos los primeros cursos en el conservatorio y luego simplemente yo continué y mis hermanos derivaron a otro lado. Mi hermano hizo finalmente la carrera de danza, es profesor de danza, y mi Anda. hermana se fue para otro lado. Mi hermana es funcionaria del gobierno de Canarias y fue la más lista, la más inteligente de los tres. Y bueno, y mi hermano y yo, es verdad que mi hermano se dedicó a la danza y yo sí continué con la carrera de piano y ya hice la carrera superior. Y, y bueno, sí, el contacto, el tener el piano en casa, el tener a mi padre que chapurreaba las sonatas de Beethoven y que escuchaba constantemente, sobre todo discos de ópera en casa, pero también de otra música sinfónica, pero especialmente de ópera, pues bueno, a mí me gustaba, se me daba bien. Antes de entrar al conservatorio de oído, pues me ponía a sacar la melodía de una Isa canaria, o me ponía a sacar la chocolatera, cosas así, de oído, antes de entrar al conservatorio. Y ya luego, una vez entré al conservatorio, pues mi carrera se malogró. Lo digo con un Cuando poco entraste de... al conservatorio, ¿con qué edad? Entré yo creo que con 8 años, con 7 o con 8 años, algo así, al grado elemental en aquella época. Vale, entonces, bueno, el piano fue como un juego al principio, ¿no? Para todos ustedes, como un sitio de juego, Sí, imagino. gracias a Dios, porque si hubiera sido entrar directamente al conservatorio, empezar mi primera clase de piano en el conservatorio, no hubiera sido igual. Pero como ya yo lo tenía como un instrumento para jugar, es lo que tú dices, pues ahí sí que una vez entré en el conservatorio, pues ya todo lo que me decían, pues iba mejorando, pero partiendo de ese primer espíritu de buscar y de improvisar yo con mi juguete, ¿no? Qué bueno. Bueno, al final yo concluyo que si vienes de una familia musical, porque tu padre era muy melómano, había música constantemente en casa, había un piano en casa y bueno, yo diría que sí, que vienes de una familia muy musical. Porque la Sí, gente no lo entiende. La gente, cuando yo les pregunto eso, no quiero decir si tu padre era músico, si tu padre tocaba o tu madre tocaban un instrumento, se dedicaban a la música profesionalmente. Eso no es la idea es si vienes de una familia donde la música era una parte importante de la cultura dentro de la casa, ¿no? sí, Entonces yo diría que absolutamente, ¿no? Teniendo un padre que escuchaba ópera a todas horas, que tiene bueno, tiene, ¿no? Aún una gran colección de discos y tal, pues, y que les puso ahí un juguete maravilloso que es el piano, jolín, mejor imposible para empezar con la música, sí, sí, desde luego. Si no hubiera sido por ese ambiente musical, yo probablemente no habría terminado siendo músico. claro.
Bueno, entonces haces la carrera en el conservatorio, la experiencia del conservatorio, ¿qué tal? Luces y sombras. Tengo una relación de amor-odio con el conservatorio. Si yo me hubiera limitado solo a ir al conservatorio y ya está, pues probablemente eh, no hubiera ido mi carrera por donde ha ido. Yo siempre tuve el conservatorio y tuve paralelamente otras fuentes de información y otras fuentes de estudio, ¿no? Eh, ya estando en el grado medio, que se llamaba antes, que es actualmente el profesional, ya yo tenía mi grupo de rock. Yo era, Ajá. aunque no lo parezca, yo era cantante de un grupo de rock. Yo me monté un grupo de rock en la azotea de la casa de mis padres, monté una pequeña sala de ensayo y paralelamente a que tocaba pues Chopin y Beethoven en el conservatorio, pues tocaba Guns N' Roses y tocábamos nuestros propios temas de pop, rock y tal en este grupo que tuve al principio. Entonces, el conservatorio me sirvió, por supuesto, y la gente que cree que estudiar formalmente música te malogra de alguna manera o te hace perder la creatividad, me parece una absurdez, me parece una tontería. Todo lo contrario. Lo que pasa es que tú eh, tienes que tener claro que el conservatorio te va a ayudar, te va a dar medios, pero no te va a enseñar a ser músico. Te va a enseñar música, te va a enseñar a tocar música, a leer música, te va a enseñar técnicas, pero no te va a enseñar a ser músico. Para ser músico tú tienes que tener una impronta previa, ¿no? Y esa creo que, por eso te comentaba cuando hablamos antes de mis momentos cuando era muy pequeño, antes de entrar al conservatorio, eso me parece muy importante. Y entonces yo seguí buscando en otros sitios mientras estudiaba en el conservatorio. Y vamos a decir que gracias a eso, pues me convertí finalmente en músico, ¿no? ¿Y con qué edad empezaste ese grupo de rock? Yo calculo que con 15 años tuve mi primer grupo. Tuve varios grupos. Entre los 15 y los 20 años tuve, vamos a decir que o sea, monté dos grupos y me llamaron de otros dos. O sea, estuve más o menos en cuatro grupos tocando. Y Tocando el haciendo ya, piano y cantando. no, tocaba guitarra y cantaba. Es que eso es lo Anda, curioso. Y luego en algún, guitarra rítmica. Y luego en algún tema sí cogía el piano. anda. Pero básicamente yo era cantante. Esos fueron mis inicios en el rock. Y mientras en el conservatorio tocaba el piano. Y todavía tardé bastante hasta que no llegué al grado superior y ya hice otras cosas. Yo en esa época no encontraba conexiones entre lo que yo tocaba en el piano, en el conservatorio, y lo que yo tocaba en la guitarra y cantaba. O sea, eran mundos absolutamente distintos y a mí no me servía el haber tocado Chopin y Beethoven y lo que fuera, no me servía como bagaje para componer los temas que hacía con la guitarra. Y hasta bastante más adelante no encontré la conexión, pero finalmente la encuentro. Bueno, entonces terminas el conservatorio. ¿Con qué edad? Tardé mucho porque en el año 97 yo estaba en octavo de piano, que era el último curso del grado medio. Pues básicamente dejé embarazada a mi novia, a Cristina, y nos casaron, vamos a decirlo así. Nosotros no queríamos, pero nuestras familias respectivas no, suena feo, pero nos obligaron a casarnos un poco. Sí, Y yo tuve que conseguir mi primer trabajo, que fue en la claro. Escuela de Música de Agaete. Ahí me dio tiempo de terminar el octavo y ya el superior lo dejé congelado. Creo que estaba matriculado ya en algunas asignaturas del primero del superior y tuve que abandonarlo. Entonces hubo un periodo, desde que nació mi primera hija, luego al año siguiente mi segunda hija, Cristina y Paula, y hasta el año, a ver si soy capaz de decírtelo, 2003, 2004 se hicieron la última convocatoria
para los que habíamos... Yo estudié, es verdad que entre 2001 y 2004 aproximadamente, me puse yo por mi cuenta con las asignaturas del superior. Y luego me presenté a una convocatoria extraordinaria, la última de mi plan de estudios, que era el plan 66. O sea, ya en esa época la gente estudiaba con el plan LOCSE, pero nos dieron esa última oportunidad a los que nos habíamos quedado rezagados y finalmente pude sacar el superior plan 66, insisto, en última convocatoria. Creo que fue el año 2004, que fue el año que me fui a Barcelona. Ahí sí terminé ya mis estudios formales. Vale, y te fuiste a Barcelona en 2004 y a tus hijas bastante más, bueno, ¿qué edad tenían? Pues mis hijas nacieron Sí. 98 y 99, o sea que mis hijas tenían 6 y 5, si no me equivoco, 6 y 5 años. Vale, pero Yo me fui a Barcelona, pero mantuve mucho contacto. Yo venía muy a menudo para acá. O sea, es verdad que me perdí un poco su infancia, pero sí que la veía. Si no cada mes, cada 2 meses o algo así, yo solía venir para acá. Los veranos, prácticamente los 4 años que estuve ahí, los 4 veranos los pasaba aquí. De hecho, tocaba mucho, me salían muchos bolos aquí en Gran Canaria y en Tenerife. Y entonces no perdí el contacto del todo con ella. vale, pero te fuiste a Barcelona ¿por qué? Bueno, yo trabajaba en Agaete desde el 97 hasta el 2004, de profesor de piano, de combo, de armonía. Me sentía un poco estancado. Yo habría querido haber ido mucho antes. Obviamente, me habría gustado, ahora viéndolo con perspectiva, me hubiera encantado haber ido pues con 18, con 20 años, haber estudiado el superior ahí, en la SMUC o en el taller de música. Pero se me hizo tarde, pero se me quedó la espinita clavada y decidí dar un giro a mi vida e irme para allá, aunque ya tenía pues casi 30 años cuando yo me fui para allá. Tenía 28, no, sí, 29 o casi 30 cumplidos. Fue cuando me fui para allá. Inicialmente hice el Juliol Intensive, que eran 3 semanas intensivas en el taller de música con diversos profesores. Y me gustó, y eso fue el verano anterior, el 2003. Y me gustó tanto que ya en 2004 me decidí y me fui para allá sin ninguna intención de hacer estudios académicos, sino simplemente a vivir pues las jams de Barcelona y a coger profesores puntualmente particulares que me dieron clases durante esos 4 años. Pero básicamente yo estaba pues, buscando proyectos, buscando conciertos y yendo a todas las jams que había durante la semana, que había muchísimas. Bueno, entonces habrás ido a la de los lunes, al What the Fact, seguramente, a la de... Sí, claro. Creo que Aurelio está por aquí, creo que nos está viendo, no estoy segura. Sí, yo lo he visto también por aquí. Sí, creo que lo vi entrar al principio de la entrevista. Normalmente se pronuncia, normalmente escribe, entonces bueno, a ver si escribe algo y sigue ahí. Eso fue una gran época. Fue una gran época. Y las de Jamboree, sin duda, eran las mejores jams que había. Las más divertidas, donde te encontrabas con músicos de más nivel y donde además estaba la particularidad de que era una jam hasta las 12 de la noche, si mal no recuerdo, de jazz, pero a partir de las 12 aparecían por ahí eh, raperos, MCs, y se juntaban con los músicos de jazz y terminábamos liándola el resto de la noche tocando barbaridades y con músicos de mucho nivel que yo no estaba acostumbrado. Mira, sí está por ahí que nos da un saludo. Hola Aurelio. Aurelio. Buenos días, Aurelio. Pues sí, bueno, entonces no fuiste a estudiar realmente, fuiste como a vivir, pero ¿trabajaste durante el tiempo que estuviste en Barcelona? ¿Cómo Sí, sobreviviste? Es lo que quiero decir. ¿Cómo sí, se sobrevive en Barcelona? en Barcelona hay una cantidad de escuelas, bueno, Barcelona, en Tarragona trabajé, en Girona, una cantidad de escuelas privadas vinculadas a algunas, por ejemplo, yo que sé, a colegios de primaria, otras simplemente privadas. A ver si soy capaz de decirte, la Escuela de Música de Gracia, de clase, en la Escuela de Música Jam Session, en Tarragona, en el Colegio Els Comets,
en Girona, en la escuela que llevaba José Alberto Medina. En, bueno, trabajaba al mismo tiempo, itinerante, en 3 o 4 escuelas durante la semana, daba clases, y luego poquito a poco fui consiguiendo algunos contratos de algunos proyectos, y bueno, y tocamos en el Sunset de Girona, en el mismo Jamboree, en varios locales de Barcelona, en algún festival, en Cubellas, con proyectos, bueno, pues con Nadia Basurto, con Esther Ovejero, con mi propio proyecto. Empecé también a grabar mi primer disco con el sello Fresh Sound. Lo presentamos e hicimos, no es que hiciéramos una gran gira, pero sí que tocamos en algunos locales. Y de eso vivía yo, básicamente. O O sea, mal bueno, vivía. básicamente te sirvió el tener el superior para poder, bueno, y tener la experiencia laboral de la escuela de Agaete y pudiste pues ser profe de música y por las Sí, noches pues aprovechabas y te ibas a las jams exactamente. Que y tomabas clases. fue donde considero que más aprendí. En la Jam Session fue donde yo aprendí a tocar Y sí, es una bebop escuela. y estos estilos. Fue gracias a eso, no gracias a otra cosa. Bueno, ¿y ahí es donde conociste a Esther Ejero o la conocías de antes? No, no, nosotros nos conocíamos desde el año 2000 o 2001 Vale, y ya habíamos hecho muchos conciertos juntos. Hasta que yo me fui a Barcelona, ya nosotros en esa época ya tocábamos juntos. vale, porque ella está Y muy unida a ti, o sea, musicalmente hablando. Ella sí, sí, siempre, sí. siempre habla de ti, o sea, si quieres, de hecho, cuando ella habla de lo que quiere hacer, siempre te incluye en el plan. Sí, desde el 2000, en estos 25 años, yo creo que debe ser la artista con la que más he compartido escenario, sin ninguna duda. Sí, sí, sí. Bueno, es que no lo sabía, o sea, no sabía si el contacto venía de antes o si vino estando ella, porque en esa época ella también estuvo en Barcelona. Claro, ella fue Sí. a pocos meses después que yo. Ah, Nosotros, ok. nosotros desde 2000 o 2001 hasta el 2004 tocábamos, no tocábamos jazz, sino que tocábamos más bien rhythm and blues. Ella cantaba mucho soul y entonces las bandas que teníamos eran más de ese estilo. Y nos recorrimos muchos locales de Tenerife y algunos de Las Palmas, Guasquías y tal. Y ya en esa época estábamos activos, pero tocando pues ese estilo, más rhythm and blues, más soul. Y en Barcelona fue, vamos a decir, donde empezamos a hacer un repertorio un poco más jazzístico. Vale. Bueno, entonces, cuéntame cómo fue la vida en Barcelona. Estuviste 4 años en Barcelona, como quien dice que fuiste a hacer una carrera. Sí, de 2004 a 2008 eh, comía fatal, comía todos los días pasta o lo que hubiera, o la pizza más barata del Lidl que tenía debajo de mi casa. La verdad que me alimentaba fatal, ese es un recuerdo que tengo. Íbamos todos los días de lunes a domingo, siempre había alguna jam session. Recuerdo que los miércoles había 3 jam sessions seguidas en el Jazz C, en el Big Bang y no recuerdo, y en el Estudiantil puede ser. Entonces yo me las recorría todas. Los miércoles, pues al final las 3 jams, entre unas y otras, pues estaba 5 o 6 horas. Después de la jam también nos reuníamos los músicos, nos íbamos a cenar, nos íbamos a tomar alguna copa. Entonces el ambiente por las noches era todos los días durante muchos meses seguidos, yendo a todas las jams. Y durante el día, pues escribía el disco que estaba, eh, que publiqué después, posteriormente. Ya lo estaba escribiendo en esa época, entonces durante el día empecé a escribir. Eh, una de las cosas, aparte de las escuelas de música en las que trabajé, que también me dio un poco de estabilidad, y ya que está Aurelio por aquí acompañándonos, Mira, es, dice es el foro los miércoles y estudiantil los jueves. pues mira, era el foro, sí, efectivamente. La del foro la llevaba Mariano Steinberg en esa época, si no me equivoco. Y dice esas vocal jam de los martes. Y esa es a la que yo me refiero, que me dio un poco de estabilidad porque me contrató durante un año entero, si no me equivoco, 2006. Estuvimos todos los miércoles en la parte de arriba de Jamboree, que se llamaba Tarantos, que habitualmente el resto de la semana se hacía flamenco en ese local. Pero los miércoles Aurelio montó
una jam vocal, la What the Fuck Vocal Jam. Y ahí estuve trabajando todo ese año con Matías Míguez y con Anton Jarl, músicos habituales de la escena de, ahí de Barcelona. Y bueno, montamos, pues cada semana montábamos un repertorio para abrir la jam con una cantante diferente, repertorios diferentes. Ahí tenía que estar transcribiendo y tenía que estar haciendo arreglos semanalmente para estrenar temas cada miércoles. Y bueno, y luego, cada martes. sí, perdón. Y luego, pues con el real book ahí a mano, irle, tú sabes lo que es acompañar a cantantes, porque tú lo eres, y las cantantes no siempre cantan los temas en los tonos habituales, sino que hay que cambiar el tono. Eso también me daba, cada semana tener que estar haciendo eso, también te da mucho bagaje, ¿no? Sí, el otro día vi un post polémico de un músico que decía o dice que, bueno, no dijo las cantantes porque habló en inglés, ¿no? Pero imagino que iba por las cantantes más que por los cantantes, ¿no? Que nos creíamos nosotras, que si no sabíamos cantar en la tonalidad que es la canción, pues que no vayamos a las jams o que busquemos otras canciones que estén en la tonalidad correcta, que por qué los músicos tienen que buscarse la vida para tocar en nuestra tonalidad, que somos una... Bueno, era un poquito... iba por ahí la cosa. ¿Tú qué opinas? Pues yo opino que eso es un aprendizaje maravilloso, el obligarte a cambiar de tono los temas. Además, no es que no se puede culpar a un cantante de no cantar el tono original, porque el tono original de un tema cantado es el tono en el que le venía bien a ese cantante que lo grabó en ese momento. Entonces, obviamente, un cantante que tiene una tesitura más baja, por ejemplo, que yo qué sé, que la Fitzgerald, que cantaba tal versión, tal canción en su época, pues es totalmente lógico y es habitual en el trabajo de todos los días cambiarla de tono para adaptarla a al registro de ese cantante, ¿no? Para Exactamente. mí, ¿Estás de para... acuerdo conmigo? O sea, yo no creo Claro, que las cantantes o bueno, los cantantes y las cantantes seamos personas maleducadas por pedirle al músico de turno que cambie la tonalidad para adaptarse, porque es que o sea, no, si no, no podemos cantarlo bien. O sea, si lo canto en la tonalidad que no es, o sea, si de repente es demasiado bajo, demasiado alto, yo no voy a cantar bien, voy a cantar mal. Entonces, no sé. Bueno, obvio, dice, no se puede ser un comodón, todo lo contrario, ese trabajo es necesario y tú como músico tienes profesional, tienes que saber hacer ese trabajo. además yo creo Eh, que enriquece porque les hace tener que ser muy versátiles también. claro, claro, Un cantante, o sea, un músico que sepa tocar, que sepa transcribir mentalmente, para mí es un genio. no, Mira, no, genio, para mí es una cosa básica, o sea, todo lo pues contrario, ¿no? imagínate, para mí, o sea, yo lo valoro muchísimo, ¿no? Bueno, afortunadamente hoy en día todo el mundo tiene en la aplicación esta del iReal que cambias la tonalidad sobre Qué tanto y se daño nos hace ha la hecho? marcha. Porque te facilita el trabajo, pero Exacto. no hay nada más feo y más incómodo para mí que leer, que estar tocando un tema, leyendo un papel donde no hay melodía, donde solamente hay Ah, un cifrado. eso Yo sí lo entiendo. necesito, yo necesito una referencia. Eso es una herramienta que, bueno, para músicos no profesionales puede estar bien, pero los músicos profesionales tienen que saber transportar y tienen que saber, eso lo tienen que tener clarísimo. El lado contrario me parece gracioso. El lado contrario sería un músico de hotel que toca con un teclado y consecuencias y que le da el traspose y toca siempre en do mayor y le da el traspose para cambiar de tonalidad. Bueno, pues eso no es un músico. Eso es, o sea, tú tienes que aprender a tocar en mi bemol, en la bemol, en sol bemol, en re bemol menor. Tienes que ser capaz de hacer eso, de tocar en los 12 tonos. Mira, dice, esas What the Fuck Vocal Jam fueron épicas y el empujón que disteis a tantos y tantas cantantes fue brutal. Y dice Aurelio, para Herbie y Chic, acompañar a un cantante es el sumum. Bueno, Fíjate, es que sí, hay músicos que no les gusta acompañar a cantantes
y después hay otros que sí les gusta, o sea, que nos ven como músicos y que nos respetan como músicos y porque lo que, o por lo menos en lo que es el jazz, ¿no? Lo que no, muchos músicos no entienden es que el hecho de que nosotros no estemos tocando un instrumento con nuestras manos o con nuestra boca en plan soplando, no significa que lo que estemos haciendo no es menos musical. Eso es lo que yo, o sea, también estamos creando sobre la marcha, también estamos, bueno, supuestamente los que somos de jazz, ¿no? Estamos haciendo, en ese momento estamos creando, estamos improvisando también, estamos acoplándonos a lo que estamos oyendo, estamos jugando con los músicos, o por lo menos así es mi visión de lo que es un cantante de jazz, ¿no? Por Entonces, supuesto. el que nos respeten y nos apoyen, eso, vamos, eso no tiene precio, de verdad que no. Mira, pues eso justo, Ana, es una cosa que me encontré en Barcelona nueva para mí. Porque es verdad que vamos a diferenciar cantantes que han estudiado y cantantes que cantan muy bien, muy bonito, pero no han estudiado. Entonces, yo estaba acostumbrado a cantantes que no habían estudiado, aquí en Las Palmas, en Tenerife. Cuando llegué ahí, que me movía bastante en el ambiente, a pesar de que ya yo tenía 30 años, yo me movía con los pibes de 20 y pico que estudiaban en la SMU, que estudiaban en el taller, en el liceo. Y entonces el ambiente de las jams, cuando iban cantantes a las jams, eran cantantes que estaban estudiando. Eran cantantes que habían transcrito un tema de Wayne Shorter, le habían puesto letra, eran capaces de improvisar sobre el tema, eran conscientes de en qué tono lo tenían que tocar y ellas mismas muchas veces te escribían el papel transportado y te lo llevaban para que la acompañaras. Eso fue algo nuevo para mí y efectivamente, por supuesto, que una cantante es un músico más. Simplemente ella hace el head y después si es capaz de hacer scat, pues hará algún solo o no lo hará, pero sabe música y sabe adaptarse y se la respeta igual que ella nos respeta a nosotros, como de igual a igual. Pero eso tuve que llegar a Barcelona para ver que eso existía. Yo pensaba que las cantantes eran, pues eso, eh, un poquito sin estudios, pero cantan muy bien, tienen intuición y tal. Pero no, también las cantantes estudian, por supuesto. Sí, bueno, las hay que no, que están empezando ahora, como yo. No, yo estoy seguro que tú sabes, por ejemplo, armonía y muchas cosas. Seguro. Mentalmente sí, pero no, que va. No, de estudiar no, estoy empezando ahora, te lo digo en serio. Bueno, pues nunca Pero es no, o tarde. sea, tengo pues eso, esa intuición y ese oído y esa experiencia de años y de haber crecido con eso, ¿no? Eso es lo que yo, el privilegio de haber crecido con el jazz de fondo y con el jazz muy presente, ¿no? Entonces es una cosa bueno, que se lo agradezco muchísimo a mi madre, eh, que fue la que me introdujo a ese mundo, ¿no? Ya. Eh, Dice, escuchándote, me acuerdo de la gran Nadia Basurto, una voz única. Sí, Nadia tenía una voz maravillosa, una voz muy bonita. Y tuvimos con Nadia, tuvimos un cuarteto que a mí me hacía especial ilusión, con Juan Luis Castaño a la batería, y a ver si soy capaz de recordar, y si no me lo dirá Aurelio, el nombre del pedazo de contrabajista, David Mengual. A mí me hacía mucha ilusión tocar con David Mengual, que ya en esa época era un músico de élite de allí. Y entonces el hecho de hacer ese cuarteto, que sí, creo que tocamos en el Festival de Cubellas y algún festival más y algún local, eh, a lo mejor se mantuvo. Ah, y vinimos también al Festival de Fuerteventura a tocar, pero ya con otros músicos. Con Nadia tuvimos esos dos proyectos, con músicos de ahí catalanes y después con músicos canarios, incluido Quique Perdomo, eh, que tocamos en el Festival de Fuerteventura, recuerdo, 2006, vamos a decir. Y luego con Nadia grabé, que también me hizo mucha ilusión, en mi segundo disco, a ver si no te miento, Alzheimer, hay un arreglo que hice de Giant Steps donde cantaba Nadia. Y efectivamente Nadia
tenía una voz y tiene una voz. Después ella se fue a Holanda y ha seguido su carrera allí. Vale, Pero tiene una voz hermosa y estudió música, que es importante. sí, yo estoy de acuerdo, es importante. Es como una silla que si le falta una pata, pues necesitas esa otra pata, o sea, la necesitas sí o sí, o sea, lo estoy notando Te ayuda, en te el ayuda a poco tiempo que llevo. desarrollarte. Es como un boost. Es Sí, como tú ya tienes la intuición, ya tienes oído y de repente te ponen a tu alcance todos los medios y todas las técnicas que se usan y analizar música y eso te hace, es que es imposible que no crezcas con eso. Te convierte en un músico con con más registros, con más capacidades y no te va a quitar en absoluto la no, creatividad. Todo lo al contrario, contrario, te la va a elevar. al contrario. No, yo lo que no, fíjate que llevo un mes y medio prácticamente tocando el piano. Bueno, si se puede decir lo que hago, bueno, estoy tocando el piano. Estoy aprendiendo a tocar el piano y claro, a la vez estoy aprendiendo a música, o sea, leer muy poco a poco, claro, muy a mi ritmo y también teniendo en cuenta la edad que tengo y todo esto. Pero fíjate que en este mes y medio veo la música de otra manera. Pienso, o Sí, sea, oigo una melodía, oigo y ya estoy pensando en qué tono, qué tonalidad estará. Vamos a ver si puedo adivinarlo. Vamos a ver si puedo adivinar en qué notas son. Y fíjate que estoy en lo más básico, o sea, estoy en... Y ya estoy pensando de otra manera. Mira, ujú, dice, me sorprende que voces con Nadia, como Nadia Basurto, no encontrara el éxito clamoroso y otras voces bastante menores triunfen hoy en la escena. Eh, Adrián Imagina dice, un genio, fuerte abrazo. Bueno, el genio eres tú. se me queda un poco grande eso. Yo creo que lo de éxito clamoroso, ¿cómo medimos el éxito? O sea, que vendas muchos discos, que tengas mucha visibilidad en televisión o en el caso de actualmente en redes y en plataformas y tal. Yo es que no mido el éxito así, yo mido el éxito de otra manera. Eh, Considero que el éxito va más por lo que tú haces, eh, contribuyes a que la música crezca y a hacer cosas frescas, a intentar buscar vueltas distintas de lo que ya se ha hecho anteriormente. Eso para mí es mucho más el éxito que luego que eso se traduzca en que vendas muchos discos, que seas muy famoso y que te llamen mucho para tocar en festivales. Hay efectivamente gente que, pues, más mediocre, que triunfa muchísimo por X circunstancias, y músicos increíbles, increíbles, a los que admiro muchísimo, que no los ves en los circuitos. Y que sin embargo son gente que sí hace, vamos a decir eso, progresar la música y siempre busca algo distinto y no volver a caer en las mismas versiones de siempre, en los mismos clichés armónicos y melódicos y rítmicos. Para mí eso, el éxito es ese, es contribuir a la música, al crecimiento de la música y no simplemente estar en el candelero. Bueno, dice Aurelio que para él éxito clamoroso es igual a poder hacer lo que amas plenamente. Ujú. Bueno, yo la verdad es que nunca he escuchado hablar de esta chica, Nadia Basurto. Imagino que será maravillosa y voy a buscarla. Eh, pero igual está haciendo lo que ella ama plenamente en Holanda. Si está allí y le está yendo súper bien, pues a lo mejor está haciendo lo que realmente quiere, ¿no? Estoy seguro de que sí, estoy seguro de que sí. Y Nadia, o sea, después, antes de irse de Barcelona, ya ella estaba tocando con Roger Mas, con músicos de muchísimo nivel y haciendo grabaciones. Y aunque no se la vea en los telediarios y en los periódicos, ella ha seguido una trayectoria siempre con la premisa que te digo, de hacer algo nuevo, de ir un paso más allá.
no simplemente de hacer un grupo de versiones y quedarte estancado en lo mismo de siempre, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues yo estoy de acuerdo. La verdad es que yo pienso que el éxito no es necesariamente ser súper famoso. Y bueno, hombre, todos quisiéramos poder hacer un montón de bolos, eso sí. Pero también los bolos que nos apetecen, no los que nos imponen, ¿sabes? Aquí igual. Porque yo a veces veo a gente que está haciendo tours y yo digo, eso no puede ser divertido. O sea, No, ganarán re- mucho dinero, pero eso no puede ser divertido. re- repetir un mismo repertorio trillado, bolo tras bolo, durante todo un verano, eso sí es un aprendizaje, te ayuda un poco, pero muy poquito y te termina desgastando. Otra cosa es en un mismo verano tener 4 o 5 proyectos distintos, hacer posible de música original la mayoría de ellos y tener que buscarte la vida, reinventarte. Es totalmente distinto. Eh, yo siempre he huido de eso, de las grandes giras, de 20 conciertos en un mes, tocando los mismos temas de cabo a rabo con el mismo solo escrito, Ay, con no, todos los arreglos iguales. no, Para no, mí no. eso es el demonio para mí. Sí, Siempre he no. huido de eso. Hombre, hombre, si yo, por ejemplo, si yo fuera, de hecho, este verano tuve varios bolos con mi banda y hacíamos, bueno, siempre intentábamos meter un tema distinto, ¿no? Porque al final hacemos lo que nos da la gana, pero sí que es verdad que repetíamos temas, pero nunca sonaban igual. O sea, Eso es distinto, eso es distinto. sabes Mm. cómo va a empezar, pero no sabes lo que va a pasar. Es igual, sí. Porque eso es lo divertido, pero quiero decir, o sea, el tener que viajar, el tener que levantarte a las 5 de la mañana para coger un avión, irte a otro país, irte a un hotel, después el sonido, después haces el bolo, después otra vez otro hotel al día siguiente tal, o sea, eso para mí suena a pesadilla. Sí, es un Eso para mí desgaste. suena a pesadilla, por mucho dinero que haga. Lo que pasa es que después entra, obviamente, el elemento de económico. Los músicos también tenemos que hacer la compra Sí. y los músicos también tenemos que pagar un alquiler y pagar todas las facturas. Entonces, a menos que seas un músico de prestigio, que tenga contrato, un gran productor y que tiene, o que haces giras con gente muy famosa y ganas mucho dinero, lo normal es que siempre busques un equilibrio. Entonces, una cosa es que yo denoste ese estilo de vida, de giras y repetición de lo mismo, y otra cosa es que no lo haya hecho en momentos de mi vida. También lo he tenido que hacer, lógicamente. Lo que pasa es que con los años he ido huyendo de eso. En mi caso, gracias a que yo he sido profesor, ya desde antes de irme a Barcelona ya lo era, ya era profesor, y actualmente lo sigo siendo. Y gracias a esos ingresos como profesor, a mi nómina de la escuela de música, pues puedo elegir un poquito más en qué proyecto me involucro. Pero Exacto, tener evidente, esa estabilidad. pero evidentemente todos hemos hecho esos bolos con artistas. En mi caso, pues en la época de los 2000 pues con Arístides Moreno, con José Antonio Ramos, Ajá. con algunos cantautores, con grupos de pop, con grupos de rhythm and blues, con grupos de reggae. También tengo ese bagaje, pero insisto, poquito a poco a lo largo de los años, pues he ido huyendo un poco más de ese estilo y yéndome más hacia cosas más creativas, Exacto, pero porque tienes esa estabilidad económica. efectivamente. Y mira, quería preguntarte porque vi que eres a ver si lo voy a decir mal, es- no sé si presidente o algo algo referente a improvisadores, como Sí, una asociación bueno, corrígeme porque no recuerdo exactamente qué es, pero algo de música improvisada o algo así. Cuéntame un poquito sobre eso. sí, mira, eso fue un proyecto que hicimos en 2007, AIM, Ahí es, Asociación de vale. Improvisadores de Canarias. En donde no solamente queríamos incluir músicos de jazz, improvisadores de jazz, sino también improvisadores de música contemporánea, verseadores,
La idea era aglutinar un poco a todos de los distintos segmentos y estilos, a todo lo que tuviera que ver con música improvisada, insisto, no solo del jazz. Y entonces esta iniciativa la hicimos un poco entre Manuel Bonino, que es un compositor sinfónico muy amigo mío, estudiamos juntos en el conservatorio en nuestra época, entre él y yo, que él venía del mundo más del contemporáneo y yo venía más del mundo del jazz, y, y nos sirvió, sinceramente no tuvo un gran recorrido la asociación. A día de hoy está todavía dada de alta como asociación, pero no tenemos prácticamente actividad. Pero en Vale. 2006, 2007, 2008 sí tuvimos nuestro momento y fue gracias a esa asociación que hicimos una colaboración con la Fundación Auditorio Teatro en Las Palmas y estrenamos en el Alfredo Kraus con mi primer proyecto sinfónico que fue el Ensemble Salvaje. Eso fue gracias a la Asociación de Improvisadores. Vale, vale. Bueno, y ahora estás dando clases, tienes algún proyecto entre manos. A mí me dijo Esther que quería hacer algo contigo, no sé si eso Sí, si están hablando de ello, si van a hacerlo, si están todavía. mira, estamos barruntando un disco que llevamos, pero muchos años eh, queriendo hacer, pero ya nos coge un poquito viejos. Entonces, sinceramente, bueno, pero aunque Vieja la tengamos poca ropa, energía, vieja la todavía ropa. lo tenemos en mente hacerlo, pero pasito a pasito, con mucha calma, sin ninguna exigencia de tiempo, ¿no? Y mira, mi proyecto ahora mismo más bonito y que más cariño le tengo es el combo que tengo en la escuela de música donde doy clases, en la EMEM. Tengo un combo que inicialmente era un combo junior, de pibes entre 13 y 18 años, y posteriormente incluimos algunos músicos, algunos estudiantes de más edad, pero la mayoría son pibes jóvenes. Entre ellos tengo a mi hijo Rodrigo, fíjate que la madre es pianista, yo soy pianista y él no salió guitarrista. Sí, Eh, quería hablarte de él, quería hablarte. Sí, sí, si quieres ahora hablaremos de él, sí. pero él con un violinista que ahora se nos fue de Erasmus, también muy jovencito, y Emmanuel, que tocaba muy bien, teníamos un batería también jovencito, teníamos una pianista, y yo diría que ese es mi proyecto más bonito ahora mismo, en el que más ilusión le pongo. En este verano hemos hecho 3 conciertos con ellos y, y me hace mucha ilusión. Me obliga a hacer arreglos, pero arreglos facilitados para músicos de nivel de iniciación, ¿no? Aunque ya casi todos leen un poquito, pero no improvisan o improvisan muy poquito. Y entonces eso es un reto mayor que hacer un arreglo sabiendo que tienes para defenderlo unos músicos de gran nivel. En ese caso, hombre, siempre es complicado, pero como que luego el resultado es más fácil de llegar a él. Mientras que con estudiantes de música, jovencitos, pues tienes que hacer sonar el arreglo, es mucho más difícil. Yo, de hecho, con ellos, como no tengo bajista, yo soy el bajista del grupo Ajá. por necesidad, por pura necesidad, hasta que encuentre uno, que espero este curso encontrarlo. Pero esa parte no la había vivido. He tenido varios combos en estos años atrás, pero nunca con estudiantes tan jóvenes. Y entonces para mí eso es un gran reto, hacer arreglos para músicos jóvenes. Bueno, quiero poner la cosa un poco en perspectiva para que los que vayan a escuchar esto o los que estén escuchando esto entiendan por qué quiero hablar del hijo bueno, de Rodrigo, de tu hijo, que tiene 14, 15. ¿Cuánto tiene? 14. 14 años. Bueno, hace un par de semanas estuvimos en la Tenerife Jazz Camp, que es un seminario que se hace todos los años, ¿no? Desde hace 11, 12 años ya. 12 creo, sí. 12 años. Y bueno, yo es la primera vez que tuve la suerte de poder ir este año. Y bueno, no ir al seminario, porque de eso me enteré súper tarde, de ir a las jams. Y de repente me veo a un chico ahí con una guitarra en medio de la jam, con una
confianza, con un feeling, con un... Yo me quedé flipando. Digo, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es? Y entonces Este niñatillo. me dijeron, es el hijo de David Quevedo. Digo, ajá, ya entiendo todo, entonces ya lo entiendo todo. Increíble, o sea, bueno, y vi que había más amigos suyos ahí, y yo asumo que fueron ustedes para llevarlos a ellos, porque Sí, yo les vi, te vi a ti y a Elena, tu mujer, como ahí detrás, o sea, como no activos dentro de la jam, no tan como de espectadores, y los que estaban activos eran los chicos, los que tocaban, los que querían, o sea, los que estaban ahí con que después tú sí tocaste en algún momento, pero no, es como que ustedes llevaron a estos chicos ahí. Bueno, cuéntame, a lo mejor me estoy imaginando cosas. Yo sé que llevaste a tu hijo, pero había más chicos jóvenes así de 13, 14, 15. sí, estaba Diego, que es el alumno también de mi combo, es el batería que toca con él, también Me tiene lo la misma imagino. edad. Y es verdad que fue con nosotros porque los padres de Diego después se incorporaron el miércoles, creo que llegaron. Ajá, Entonces Diego viajó con nosotros a la ida y los dos se quedaron en el albergue y lo pasaron pipa. Porque el año, yo, por poner un poco en contexto, los años anteriores yo habré ido, calculo que 4 o 5 veces al seminario de Garachico. He ido como alumno, he ido como profesor, ajá. y los 2 últimos años, ya el año pasado, Rodrigo con 13 años, que todavía, la verdad que del año pasado a este ha dado un salto cuántico en cuanto a todo, en cuanto a lectura de cifrados, en cuanto a improvisación, en cuanto a también a soltura y tablas en el escenario. Y él el año pasado estaba cagado de miedo. Habíamos invitado ya el año pasado a que viniera a Diego y a los compañeros que tenían el combo, a Belén y algunos otros, y ninguno quiso venir. Todos les parecía que aquello una quimera, que eso era demasiado nivel, que eran muy jóvenes. Pero yo me empeñé y llevé a Rodrigo. Rodrigo el primer día, el año pasado, lloraba y Ay, no quería entrar a la clase porque le daba mucha vergüenza y porque él no tenía nivel y eran todos mayores que él. Y nos costó que entrara. Me recuerdo que Quique tuvo que tener una conversación con él y animarlo y decirle déjate de tonterías y camina para adentro. Y al final la experiencia fue tan bonita para él y le gustó tanto que ya para este año ya empezamos a convencer a sus amigos, mira que esto está súper bien, está de puta madre, se lo van a pasar genial, van a convivir durante 5 días seguidos en un ambiente musical, hablando todo el día de música, escribiendo arreglos transportando temas para acompañar a tal cantante en la jam de esta noche. Y entonces conseguimos convencer a Diego y para el año siguiente, para el año que viene, tengo intención de convencer a dos más. A ver si soy capaz de llevar a mi combo casi al completo al Jazz Camp porque es una experiencia maravillosa para ellos. ellos tocaron conmigo, o sea, yo me sentí muy cómoda de que tocaran conmigo, Mm, ¿sabes? Que no sentí en ningún momento ese rollo de son principiantes, no van a tener el nivel, sino, no. Vamos a hacer este tema. Y los tipos, vamos, Diego en la batería, Rodrigo en la guitarra, luego, si no me equivoco, estaba Agus en el bajo, Agustín, sí. Agustín y en el piano no recuerdo quién, pero vamos, como que había músicos de todos los, pero ellos no, no se les fue, o sea, tocaron súper bien. Y tu hijo tiene mucha confianza. O sea, él se pone ahí delante y aquí estoy. Y eso me encantó verlo. Y ahora que me Sí. estás diciendo que el año pasado lo pasó tan mal, digo, jolín, pues mira, como dices tú, un salto cuántico porque Es que increíble mira, verlo. fíjate, yo te diría que avanzan más los chiquillos si siempre que hablemos de a ver, en un verano en donde tú vas a un jazz camp, pero además del jazz camp, tú coges clases particulares. Ahora Rodrigo le ha dado un par de clases el grandísimo guitarrista Octavio Hernández,
Mm. gran canario que vive en Barcelona y es profesor del taller de Musics, pero estaba en verano ahora aquí. Pero otros veranos le ha dado clase a Yul Ballesteros, le ha dado clase a mucha gente. Y él, luego, durante el curso, está en el conservatorio, él está haciendo guitarra clásica y guitarra eléctrica, ambas especialidades. En guitarra eléctrica está con Javier Infante y aprende mucho, por supuesto. En estos años en el conservatorio no estoy diciendo que no haya aprendido, claro que ha aprendido. Pero cuando llega el verano y él se pone, porque ahora está escribiendo pues sus primeros temas, sus primeras composiciones, haciendo arreglos, y coge clases particulares con unos cuantos, va a algunas jams que le he llevado aquí en Las Palmas, de las poquitas jams que hay, pues le he llevado. Y luego el jazz camp, pues para mí, a mí me da la impresión de que pega un salto más grande durante los 3 meses de verano que durante los 9 meses de curso. O sea, es Seguro. como es una barbaridad. Y Diego también, el compañero, el haber venido al Jazz Camp, salen de allí con mucha más soltura. Mira, Rodrigo el año pasado no era capaz de sacar la armonía de un tema, de un estándar normal, de 32 compases, eh, un estándar normal. Le costaba mucho, le costaba semanas. La melodía la sacaba enseguida, él siempre ha tenido mucha facilidad de lectura melódica, pero el cifrado le costaba una barbaridad. Y el otro día, estando con otro compañero, Franco, que es bajista, que a veces venimos a tocar aquí en mi casa, nos dio por sacar un tema de cero, un tema de Bill Evans que se llama Walking Up, que además tiene una armonía curiosa, no es una armonía convencional, y en cuestión de media hora, el Rodrigo se sacó el cifrado, Qué bueno. que antes no era capaz de hacerlo, y ahora sí es capaz. Y yo te puedo decir que con la edad de él, con 14 años, no sabía hacer eso, pero ni de lejos. Yo tocaba en un grupo de rock con 3 acordes y con una melodía sencilla y ya, ese era el bagaje que yo tenía. En cambio, él, la verdad que está teniendo una progresión, pues eso, muy, muy, muy rápida. Bueno, hay un par de cosas aquí. Miriam Fleitas Ruano dice, Davis, te echo de menos. Y Aurelio dice, Amerita viaje a Varna, padre e hijo, pateando jams y kebabs. Y kebabs. Jams y kebabs. Buenísimo, buenísimo. No, yo siempre me comía el bocadillo antes de las jams de los martes en la plaza donde estaba el Jamboree, había una Plaza cafetería. Real. Sí, en la Plaza Real. No soy capaz de acordarme. Siempre me pedía el mismo bocadillo de pollo con ensalada. Lo recuerdo perfectamente. No, no era muy de kebab, yo. Comías No muy era muy mal, de kebab. estabas muy ¿Eh? mal allí. Te Sí, la verdad alimentabas que muy mal allí, pero bueno, te alimentabas de comida mal, pero de música bien. exactamente, tú lo has dicho. No, y bueno, dice glaciar. Glaciar. En el glaciar es donde comprabas el bocadillo. Exactamente, el glaciar. Es Tú que, lo has dicho. Aurelio, eres ¿cómo? Aurelio es una biblioteca Eres una biblioteca de información. tiene un directorio ahí increíble. Bueno, él se acuerda bien de todo, pero yo, bueno, esto es lo que les estás dando a los chicos, ¿no? Estas experiencias de ir a una jam, de ir a un seminario, de tomar clases con músicos como Octavio, como Yul, bueno, les estás dando la oportunidad que a lo mejor tú, si hubieses sabido, lo hubieses agarrado también con las dos manos, pero claro, a lo mejor no sabías en ese momento y además no tenías ni idea o sea, tu enfoque no era ese. Tu enfoque era, tus gustos musicales no iban por ahí en ese momento, ¿no? No, para nada, para nada. Yo Pero escuchaba mira, rock y al final punto. lo hiciste yendo a Barcelona, o sea, el meterte en el mundo de las jams fue tu escuela de alguna manera, aparte de las clases particulares que puedas haber tomado, pero yo creo que la escuela más potente, ¿no? Es el lanzarte dentro de una jam y estar ahí y tener que buscarte la vida. Es lo que hablábamos al principio, de paralelamente
buscarte la vida para encontrar los recursos que no están en el conservatorio. O Exactamente. sea, el conservatorio es necesario, por supuesto, pero no solo el conservatorio. No puedes limitarte a eso porque no vas a... Necesitas encontrar la impronta y la inspiración de querer ser músico en los escenarios, en la jam Bueno, session. ¿tú nunca tuviste la idea de, después de tocar 20.000 veces a Beethoven y a Chopin y a todos estos, nunca pensaste, quiero tocar música clásica? Lo tuyo siempre era, o sea, tus gustos no iban por ahí, aunque lo puedes tocar si quieres, pero no, nunca quisiste ir en esa dirección, ¿verdad? Mira, curiosamente la vida es cíclica. Y no, en esa época, antes de irme a Barcelona y después de irme a Barcelona, y hasta, vamos a decir, mis 37 años o algo así, mis gustos efectivamente iban por otro lado. Y tenía el bagaje de haber estudiado las piezas clásicas de piano, clásicas y contemporáneas. A mí me gustaba mucho, sobre todo, la rama más contemporánea, ¿no? De los estudios pianísticos. Me encantaba Scriabin, me gustaban las cosas más frikis, Mussorgsky, Los, y me sigue encantando. Y esa eran mis preferencias, pero no, efectivamente nunca me vi como un músico, un pianista de concierto, de música clásica. Pero curiosamente, ya a partir, vamos a decir, de 2017, cuando hice el ensamble salvaje, sí es verdad que me vino ese bagaje y es verdad que empecé a juguetear con el lenguaje sinfónico contemporáneo y quise hacer una amalgama con el jazz y con el rock y con el hip hop que dio como resultado el ensemble. Y es verdad que, bueno, ha sido una experiencia no de tocar música clásica especialmente, porque el repertorio que hemos tocado siempre ha sido repertorio original de compositores canarios y principalmente temas míos, pero con un lenguaje sinfónico. Y a mí se me había quedado como asignatura pendiente, obviamente, hacer composición, que me hubiera encantado haberlo hecho si no hubiera ido mi vida por esos otros derroteros y no haberme casado, haber tenido hijos. claro. Y siempre se me quedó la espinita y es verdad que encontré una gran satisfacción al luego conseguir volcar esos elementos, encontrar lo que hablábamos al principio de que no, yo no encontraba conexión entre el rock y el clásico. Al final, vamos a decir que pude amalgamar esos lenguajes y crear algo a partir de ahí. Qué bonito, qué bonito. La vida da muchas vueltas. Sí, sí, bueno. Mira, ya estamos en la hora. Espera, creo que están llamando. Un segundo. Tranquila. Un segundo, a ver si a mí. Sí. No, no. Este es el 9. Vale. Pues no era a mí, no era a mí. Bueno, Me quedé, como lo estaba oyendo, están llamando al de al lado. Mira, dice Aurelio, las jams de Barcelona no serían lo mismo sin la gran... Ay, Dios mío, veo fatal. Sin la grandísima cantidad de embajadores musicales canarios que no paran de aparecer. Bueno, sí, es que estaba canaria, bueno, casi media, media población canaria musical allí durante los años 2000, incluso antes. Hubo una época que todo el mundo estaba para allá. Yo hubiese, vamos, bueno, y me hubiese encantado poder ir y vivir esa experiencia también, pero yo estaba pues eso, con bebés, con... ¿Qué va? sí, la verdad que siempre han acogido con mucho cariño, especialmente en Barcelona, que es lo que yo puedo hablar, que conozco, el talento canario. Siempre nos han mimado, digamos, bastante, y porque éramos los más atrevidos, sin tener un bagaje y sin tener una técnica depurada y sin tener el lenguaje bebop interiorizado, ni mucho menos, pues nosotros siempre hemos tirado de los recursos que teníamos y en Canarias el jazz, entre comillas, era ya fusión. Y éramos músicos de rock que queríamos dar un paso más allá, pero no habíamos pasado
por la experiencia de estudiar el lenguaje, concretamente el lenguaje de bebop. Mm. Y es verdad que en Barcelona, yo creo recordar que de los primeros que fue, yo diría que a principios de los 2000, o más bien final de los 90, tal vez sea Ramón Díaz, el batería, Sí, era el más sí. veterano de los que había allí. Pero cuando en la época que yo fui, pues estaba y despuntaba. Y los llamaban para proyectos, además. Pues Luismo Valladares, José Alberto Medina. eh, Ahora mismo no me salen más nombres, pero habían varios que despuntaban como estudiantes y con la carencia de haber venido de Canarias, ¿no? Que quieras que no, teníamos muy poco contacto. Nosotros con lo que teníamos contacto era con la música latina y con el rock anglosajón y ya está. Y eso era todo, el merengue y toda la historia. Pero con el jazz poquísimo. Entonces íbamos, los que iban para allá y tenían talento, vamos a decir que explotaban y, y se convertían en músicos increíbles. Sí, bueno, dice Barcelona o Madrid. Bueno, también en Madrid han habido varios músicos que fueron para allá y Por supuesto, pero fíjate que en la onda del jazz, del bebop, vamos a decir que Barcelona se lleva la palma. En Madrid hay más apertura, hay más estilos, hay músicos de jazz buenísimos, obviamente, buenísimos, pero hay otra escena más amplia, vamos a decir, menos enfocada. Y en Barcelona hay un enfoque, yo recuerdo teniendo yo ya mis 30 y ver a pibes de 19 años, 20 años, que se sabían todos los discos de jazz, quién tocaba el saxo alto en tal grabación del año 59 y se lo sabían. Y yo no tenía ni idea. Había escuchado apenas un par de discos de Herbie Hancock, de Bill Evans y poco más. Y hay gente que tenía mucha menos edad que yo, ya tenían el bagaje por lo pronto, de haber transcrito y haber escuchado, le llamábamos fusilar, haberse fusilado muchísimos discos de ya de los años 40 hasta los 60, ¿no? fíjate. Bueno, también aquí el acceso a la información era menor. No teníamos En esos internet. años, a principios de los 2000 no existía el YouTube, no existía. O sea, el YouTube, ¿cuándo empezó el YouTube? ¿El 2005? ¿2004? Puede ser, puede ser. Lo que hacíamos era fusilar discos. Era coger un disco, escuchártelo hasta la saciedad y ir transcribiendo las cabezas, los heads, y después ir transcribiendo los solos, ir transcribiendo los acompañamientos. Eso es lo que hacíamos Claro, en ese momento. los discos esos no llegaban aquí tampoco. Tenías que buscarlo, La efectivamente. gente se iba afuera a buscar, la gente se iba a Londres a comprar discos específicos, ¿no? O yo que sé, a Madrid, a cualquier sitio, porque aquí a Tenerife, bueno, incluso en esos años ya, bueno, primero que ya no habían discos de vinilo, ya era todo CD. Mira, Y yo tuve la suerte de que mi profesor de piano en el conservatorio, en mi último tramo de carrera, a él le gustaba, él era un músico clásico, pero le gustaba mucho Oscar Peterson. mm, Y él fue el primero que me pasó grabaciones en cassette de Oscar Peterson, que fueron las primeras cosas que yo transcribí y que yo escuché. Y luego cuando llegué a Barcelona recuerdo que el primer disco que me compré fue de Wynton Kelly y también transcribí muchas de las pistas, no todas, pero sí que transcribí muchas de ellas. Y efectivamente, lo que tú dices, no teníamos esa facilidad de conseguir los discos de irte a YouTube o irte a Spotify y ponerte el tema para transcribirlo. Sino que tenías que o bien tener algún amigo que tuviera esas grabaciones y te las pasara en cassette o lo que fuera, sí, o ir a la tienda directamente a comprarlo, efectivamente. sí, la verdad es que, bueno, eso dice mucho de los músicos, ¿no? De esa época que tenían tan pocos medios, pero al mismo tiempo, con los pocos medios que tenían, pues buscaban la forma bueno, no sé. Hoy en día yo creo que tienen el privilegio de tener tanto a su, que ni siquiera son conscientes de tanto que tienen. Es que
Yo diría que el hecho de tener un acceso tan ilimitado a toda la música del planeta, de toda la historia en tu teléfono, juega en tu favor por un lado y juega en tu contra por el otro, porque no te permite enfocarte en algo. Como tienes todo ahí, es como cuando te metes en Netflix o te metes en Filme con una plataforma de películas y te pega 20 minutos para elegir una película. Pues eso mismo es lo que pasa cuando tú quiero transcribir un artista, quiero trabajar en un disco, en un tema concreto. Pues solamente el tiempo que tardas en elegir y en decidir qué es lo que quieres hacer, ya te está dispersando de tu foco, ¿no? Sí. Y el no tener tantos medios y tantas posibilidades, tantos recursos, y tener que, por suerte conseguí este disco, pues no podías elegir, te pones con eso, que es lo que tienes. Y entonces, de alguna manera, el foco es mayor que actualmente. Actualmente yo considero que es más difícil captar la atención de los chicos, lo digo también por mi hijo, ¿no? La experiencia que tengo con él. Ellos ya no cogen un disco y se lo fusilan completo. No. Ellos ya cogen un disco, no me gusta este tema del disco. Y ahora voy a saltar porque en las listas que se hace él, ¿no? Y pasa yo qué sé, de Brad Meldau a Wes Montgomery como si, o sea, traspasa las eras del jazz de un momento al otro, ¿no? No se detiene, no se detienen voy a estudiar vivo, toda la música de los 40, de los 50, no, ni fusilan ya los discos, ya no los cogen completos los discos, sino que están, vamos a decir que están un poquito más dispersos. Sí, bueno, es que es la generación de los 3 segundos o los 10 segundos. O sea, De TikTok, ya la esos generación de TikTok. que sean capaces de escuchar un tema de 7 minutos o de 10 minutos, ya, ya es como, Exacto. uf, madre mía, porque de verdad, o sea, yo lo veo en mi hijo el pequeño sobre todo, ¿no? Que no es capaz de escuchar un tema entero. O sea, ya se está terminando el tema y ya está buscando otro y ya está Sí, poniendo. sí, sí. Y es como, oye, escúchate el tema entero, chico. Y no escúchatelo el tema entero, escúchatelo 15 veces. O sea, y No, escucha, y no, durante, eso sí, a mí me vuelve loca. O sea, cuando le entra es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Eso sí, es muy repetitivo. Y te hablo de mi hijo, el pequeño, ¿no? Cojo un par de temas y es lo que escucha obsesión, durante, sí, obsesión. en plan obsesión. Pero hay veces que vamos en el coche y estamos escuchando un tema porque él, claro, cuando vamos en el coche y va él, tiene que ser la música que él quiere. Que bueno, Obvio. un poco es lo mejor, pero bueno, la música de él a veces, bueno, depende, porque últimamente está escuchando salsa, que a mí me gusta mucho, entonces por lo menos digo, por lo menos algo de calidad, ¿no? Pero hay otras cosas que es horror. Y entonces, bueno, está escuchando un tema, por ejemplo, de salsa, que son temas muy, muy largos, pero lo corta en la mitad y yo, tío, me falta el escuchar todo, ¿sabes? Y que no son capaces. Y bueno, esta generación de TikTok, o sea, de no sé cuántos segundos, pero que todo es muy rápido, todo es muy rápido. Entonces, Sí. no sé, es una pena por un lado, no sé. Tiene, Yo estoy cogiendo, fíjate que yo empecé ahora un pequeño proyecto para mí de escuchar un disco cada 2, 3 semanas, es que ni me he puesto tiempo. Escuchar un disco hasta que yo lo tenga metido. Un interiorizado. disco y después hacerle una pequeña reseña y tener una entrevista con la persona. Por ahora Ajá. estoy haciendo lo de gente que he entrevistado, ¿no? Y eso la verdad es que me ha enriquecido porque es como yo escuchaba música antes. Yo Sí, antes escuchaba un álbum y lo escuchaba hasta que y bueno, tenías que darle la vuelta, ¿sabes? Un vinilo. exacto. Ahora lo escucho en mi móvil, pero lo escucho de principio a fin, de principio a fin. Cada vez que lo escucho entero. Y Y porque luego, es importante eso, escucharlo todo. Y luego ya con el paso siguiente, que es que no lo he hecho tanto como me hubiera gustado en mi vida, pero lo he hecho en algunas ocasiones,
después de haberte fusilado el disco, después de haberlo transcrito, después de haberlo interiorizado, hacer un concierto tocando ese disco. Eso lo he hecho con algún disco de Scofield, con algún disco de Miles, y la experiencia es increíble también, porque después poner en escena todo lo que has trabajado de todo el disco completo, por orden, track por track, tal como se hizo en el disco, pero obviamente con los solos improvisados, ¿no? Ese Qué sería bonito. ya el sumum, ¿no? El último, que se ve muy poco. Estos eh, homenajes o como le quieras llamar, el Kind of Blue, y tocarte el Kind of Blue del principio hasta el final. Se ve poco. Hace poco vi, creo que lo hacía, bueno, en Barcelona es que lo hace mucho más habitualmente. A Love Supreme, creo que lo hizo Anton Jarl, hace no mucho. La música de Franz Zappa, bueno, eso no era exactamente un disco, pero Perico Sambeat. Pero bueno, he visto que lo hacen gente y es un trabajo también muy, muy interesante en donde aprendes mucho. Bueno, eso no lo voy a hacer yo. Yo me escucho los discos, Coge tu disco normalmente de favorito y cantantes, hazlo. normalmente de cantantes, pero sí, sí es para un poco para disfrutar ese camino del disco, ¿sabes? De disfrutarlo, de aprendértelo, de ya poder cantártelo, de saberte ya todo, de no sé. A mí me encanta escuchar la música de esa manera. Y lo hago un poquito por mí, no por otra cosa. O sea, un poquito para enriquecerme a mí misma y escuchar cosas que a lo mejor no escucharía. Porque siempre al final uno va siempre a lo mismo, ¿no? Entonces, sacarme un poquito de mi zona de confort, escuchar discos de otras personas, enriquecerme, es no por otra cosa. Pues mira, David, ya llevamos casi 1 hora y cuarto hablando. ¿Se te ha hecho muy largo? No, no, para nada. Me lo estoy pasando muy bien. Bueno, mira, como te dije ayer, no quiero, porque después pesan mucho y a veces cuesta subir las entrevistas, entonces no nos pasemos mucho. Pero bueno, si hay algo que quieras contar o que se te haya quedado en el tintero. Pues mira, simplemente de mi bagaje, que es de música clásica, música contemporánea, el jazz y el rock, realmente como el rock fue la música que yo escuché y yo toqué en mis 20, mis 18, 20, 20 y pocos años, realmente al final no es que prevalezca uno sobre otro, pero fíjate la camisa que llevo hoy puesta, no sé si se ve. Pues al final mis camisetas son todas de grupos de rock y no de grupos de jazz. En cambio, mi hijo con 14 años, que me da mucha envidia, sus camisetas son de Wes Montgomery, de John Scofield, de Thelonious Monk, y me da mucha envidia. Pero realmente yo lo que tengo, lo que conservo un poquito es el espíritu del rock que siempre ha estado a lo largo de mi trayectoria, por muchos arreglos que haya hecho con lenguaje más o menos jazzístico, más o menos contemporáneo, siempre conservo la impronta del rock. Pues me parece fantástico tanto por ti como por tu hijo. Y dice Aurelio, un placer haberos escuchado un ratito. Abrazos, abrazos para ti también, Aurelio. Sí, un Pues gran nada, abrazo. con esto nos vamos. Gracias, David, de verdad, ha sido un placer. Me ha encantado escuchar tu historia y espero que mucha gente lo escuche también y bueno, que te conozcan un poquito más y conozcan tu trayectoria, que hemos intentado pincelarla por aquí un poquito. Pues muchísimas gracias a ti también, Ana, por haberme invitado. Un placer. Placer. Un besito. Nos ¡Mua! vemos pronto. Chao. Venga. Chao, chao.